Hola, te agradezco muchísimo que me acompañes el día de hoy en este video. Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola, médico especialista en cuidados paliativos y dolor y maestra en nutrición clínica. La semana pasada les platicaba un poquito sobre dos cualidades importantes que deben tener los cuidadores primarios, específicamente hablando de la autocompasión y la empatía. El día de hoy quiero platicarles de otros dos que también son muy importantes, la compasión y la resiliencia. Cuando hablamos de cuidadores primarios, nos referimos específicamente a aquellas personas encargadas de manera primordial de cuidar a un paciente, ya sea porque tenga alguna enfermedad incapacitante, ya sea porque sea una enfermedad de largo plazo o en etapas avanzadas o terminales. Esta es una tarea difícil y es por eso que es muy importante el poder cultivar diferentes cualidades que le van a permitir al cuidador realizarlo de mejor manera. Empezando pues con el tema de la compasión, este lo podemos definir como la capacidad que podemos tener de abrirnos al malestar del otro, con un deseo real y profundo de prevenirlo y, si no se puede, de aliviarlo. Por lo tanto, la compasión va más allá de la empatía que les platicaba la semana pasada. Al hablar de empatía hablábamos un poco de ponernos en el lugar del otro, de tratar de entender lo que está sucediendo. Pero la realidad es que cuando hablamos de un paciente en etapa avanzada o con una enfermedad de larga duración, es posible que si nosotros no nos encontramos en esa situación, pues no lo podamos entender de manera completa. Y es aquí donde entra la compasión, en la que a lo mejor entendemos lo que está sucediendo, a lo mejor podemos darnos una idea, pero que si no lo entendemos, que si no nos podemos poner en el papel del otro, que si no podemos sentir lo que siente el otro, porque obviamente no lo estamos viviendo de la misma manera, sí podemos darnos cuenta que el paciente puede necesitar de nosotros, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo para disminuir su malestar, para disminuir diferentes síntomas, diferentes molestias, diferentes situaciones que empeoren su calidad de vida. Pueden ser pues realmente acciones pequeñas como humedecerles los labios o quitar las arrugas que se hacen en la cama por las sábanas, o pueden ser cosas un poco más complicadas como ayudarle a la movilización, acompañarlo al baño o hacer el cambio del pañal, o cosas que a lo mejor no son directamente con el paciente, como apoyarlo en situaciones legales o en situaciones espirituales, o conseguir alguna persona, algún médico, algún enfermero, algún terapeuta que sea de ayuda al paciente. Finalmente, esta compasión, este apoyo, esta ayuda es el permitirnos como cuidadores, el sentir que el paciente nos necesita y que podemos ayudarlo. El ser un cuidador de un paciente con una enfermedad de larga evolución o que se encuentra en etapas avanzadas es muy desafiante, realmente es muy difícil porque nos hace sufrir también a los que lo cuidamos. También los que lo cuidamos, aunque no sintamos lo que el paciente está sintiendo, nos desmoronamos por dentro. Sentimos tristeza, sentimos miedo, sentimos desesperación, pero el poder ayudarlos, el saber que estamos haciendo algo, poquito, mucho, para que este dolor disminuya, para que tengan un alivio, ya sea momentáneo o ya sea a largo plazo, eso es lo que como humanos, como cuidadores, nos permite seguir adelante en esta tarea muchas veces difícil, compleja y con un montón de sentimientos encontrados.
Otra de las cualidades de las que les quiero platicar el día de hoy es la resiliencia. Posiblemente lo han escuchado porque es una palabra que se puso muy de moda en los últimos años. Resiliencia como tal es una palabra que proviene del ámbito de la física. En física esta palabra lleva muchos años utilizándose y tiene que ver con la capacidad que tiene un elemento o un objeto de regresar a su forma original después de haber sido sometida a presión o a cambios. Por ejemplo, las esponjas con las que lavamos los trastes. Estas esponjas las apretamos, las exprimimos, las humedecimos, las tallamos, las jalamos, las torcemos, las dejamos ahí y en un par de horas la esponja tiene su misma forma, la forma con la que estaba antes de que nosotros hiciéramos pues todas estas actividades, ¿no? Así es como se toma la resiliencia. En los últimos años, ya en el ámbito de salud, tanto médico y muy importantemente desde el punto de vista psicológico, se empezó a utilizar este tema para hablar de la capacidad que tienen algunas personas para sobrellevar situaciones difíciles, situaciones de presión, de angustia, de tristeza, de dificultades y recuperarse después de ellas. Y no solo de recuperarse, sino de obtener cualidades positivas después de haber pasado por esta situación difícil. Por lo tanto, hablando del cuidado de un paciente en etapa avanzada o terminal, pues podemos entender que cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la superación a la adversidad. Esta superación a una situación difícil que trae consigo un aprendizaje y una transformación mediante la cual el cuidador se adapta de manera positiva a lo que le está tocando vivir. Aprende de lo que está viviendo, absorbe esta información, la transforma y se adapta a esta nueva realidad. Muchos estudios hablan de que la resiliencia es una capacidad que tienen algunas personas y que se deben a los recursos propios, a los recursos internos que cada quien tenemos. Es cierto que cuando se empiezan a trabajar diferentes situaciones desde niños, es más fácil que los adultos tengan mayor resiliencia, mayor capacidad de entender y de absorber estas situaciones. Pero también se ha demostrado que hay diferentes técnicas, que hay diferentes formas en las que las personas podemos transformar estas situaciones de dolor, tristeza, angustia, depresión en algo benéfico para nosotros. Es por esto que tanto la compasión como la resiliencia se vuelven dos cualidades súper importantes que el cuidador primario y en realidad todos los cuidadores, todas aquellas personas que están alrededor de una persona con alguna enfermedad incapacitante, prolongada o en etapas avanzadas o terminales, deben o deberíamos de poder acoplar a nuestras vidas. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado el día de hoy en este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, con gusto háganmelo saber. Y si este video les sirve o les es útil, pongan me gusta, compártanlo y denle clic a la campanita, así no se pierden los siguientes videos. Síganme en redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Muchas gracias.